Capítulo 32. La espada y los misterios. Parte 5. Al ver su espalda desaparecer de la vista, Adelina no supo qué pensar antes de sentir que el nudo que se formaba en su pecho se apretaba hasta que era insoportable. No era un sentimiento doloroso o intrusivo, sino uno que nació de la melancolía y la familiaridad. Haciéndolo aún más notorio cuando un jadeo escapó de sus labios. Su brazo subconscientemente se estiró hacia adelante, tratando de agarrar lo que había asumido durante mucho tiempo que era inalcanzable. Mi señor. Tartamudeó aturdida, las lágrimas que habían brotado de sus ojos gotearon gradualmente por su rostro, pero ella no se dio cuenta. Todavía podía recordar el día en que lo conoció. El héroe que pondría fin a la guerra civil que había dividido el inframundo y arruinado la vida de muchos que simplemente buscaban vivir una vida sin pasar hambre. Ella había sido uno de ellos. Una niña que había sido impotente para detener la muerte de su padre y solo podía esconderse inútilmente detrás de la pierna de su madre. No se hacía ilusiones sobre lo que habría pasado si el joven Lord no hubiera aparecido en ese entonces. La muerte o la esclavitud habrían sido los únicos resultados, y no eran algo en lo que quisiera pensar ahora que se había vuelto lo suficientemente fuerte como para alejar a sus opresores. Esa espalda que se desvanecía lentamente de la vista no poseía la malevolencia que tenía entonces, ni poseía el puro aura de poder que impregnaba el aire a su alrededor con una presión sofocante, pero no obstante, era lo mismo. La misma espalda que una vez la había defendido a ella y a sus habitantes en nombre de Marvas, el demonio de los 72 pilares. Ella sollozó, la tranquila neutralidad que siempre había sido secretamente consciente de romper para revelar a una chica que no se había movido de los días que todavía apreciaba en el pasado. La sencillez de un solo momento definido por una breve pausa en un tiempo tumultuoso. Un niño blandiendo una espada de madera, el mentor que miraba en silencio mientras descansaba la espalda en un árbol, y la tercera rueda que a menudo interrumpía la tranquilidad de un silencio pacífico. Los días pasados y los recuerdos apreciados, aún podía recordarlos vívidamente. Y esta fue la razón por la que rápidamente la persiguió sin dudarlo. Estuviste allí cuando más te necesitaba. Su expresión era frenética, tratando desesperadamente de mantener eso a la vista pero sin hacerlo, ya que él ya estaba demasiado adelantado. Se había quedado paralizada, incapaz de reaccionar, mientras esas palabras jugaban en su cabeza. El deber de un señor, una nobleza guardiana de los 72 pilares. Y ahora estaba pagando por ello. Sus labios se fruncieron, la tensión en sus piernas creció mientras las forzaba con más fuerza. No esta vez. No otra vez. La había dejado en las tierras de Marvas, dándole solo unas breves despedidas e instrucciones, sin saber que ella lo había visto desde el principio. Sus pies se clavaron en el suelo, el asfalto debajo reverberaba mientras sus talones perforaban la superficie en ráfagas de energía mágica. Las despedidas eran símbolos de despedida. Algo dicho solo en tiempos de salida. Por eso había entendido que Lord Marvas no regresaría en ese momento en la guerra civil. Porque había dicho adiós, en lugar de hasta pronto. La había dejado. Esta fue la verdad que se vio obligada a reconocer debido a su propia incapacidad. Bueno, ya no. Las cosas no eran iguales. Ahora era más fuerte, capaz de luchar por sí misma y dejar que su propio poder hablara. Como tal, no se permitiría volver a quedarse atrás. Por lo tanto, siguió avanzando, céfiros corriendo por su rostro y esparciendo su largo cabello al viento. En su ansiedad, incluso estaba descuidando notar el efecto que sus movimientos estaban teniendo en los civiles al lado de la carretera. O para ser más franco, probablemente no le importaba en este punto de todos modos. Era un borrón que la mayoría de la gente normal apenas podía ver y mucho menos distinguir. Desde el momento en que la gente notó algo, solo serían las grietas y los agujeros que quedaron en el suelo. Eso y la brisa que empujaba con la fuerza de un vendaval. La velocidad de movimiento de un demonio de clase suprema no debe subestimarse, pero, ¿podría compararse con la de un demonio o la de un dios? Para consternación de Adelina, Lord Marvas todavía se movía aún más rápido y sin ningún efecto sobre quienes lo rodeaban. Ella apretó los dientes, reacia a quedarse atrás. Su único objetivo era estar a su lado. Para luchar contra sus enemigos y eliminar a todos los que se le opusieran. Si el deber de un señor era proteger a su pueblo, entonces el deber de un súbdito era aliviar las cargas del señor. Se esforzó aún más, hasta el punto en que un tono rojizo comenzaba a arrastrarse por su piel en su esfuerzo. Fue solo un poquito más. Solo un par de metros más para mantener esa distancia distante a la vista.
Incluso si no podía alcanzarlo, aún podía seguirlo viendo exactamente qué camino tomó. Solo que, si no fuera por un hilo de luz azul pálido que envolvía su tobillo y drenaba su energía. Casi de inmediato, la espalda que había estado tan desesperada por tener a la vista se desvaneció con su reducción de velocidad. No, no. Casi gruñó, una mano parecía moverse a la velocidad de Dios y desenvainar la empuñadura de su espada con un movimiento practicado. Un rostro palideció como resultado. Espera, no pares. Gritó una voz, pero una rabia aguda había estallado dentro de ella, haciendo que su visión se volviera roja. Solo hizo falta un pensamiento para que su cuerpo se propulsara contra una pared, sus rodillas se doblaron cuando un destello de intención asesina impregnó su cuerpo. Incluso el filo de su espada parecía brillar en un luminoso tono rojo cuando se despegó de la pared, un destello de plata golpeó hacia el que se atrevió a impedirla. Hermana mayor Adelina, detente. Fue la desesperación y la familiaridad en esa voz lo que detuvo su espada y derramó un balde de agua fría sobre su ira. A poca distancia, Souna estaba de pie con su nobleza. El pánico en su expresión aún no disminuyó cuando Adelina registró lo que estaba a punto de hacer y rápidamente retiró su espada del cuello de Sally Genshirou. Joder. Maldijo Sally con alivio, cayendo al suelo sobre su trasero y mirando con miedo la imponente mirada de Adelina. Era cierto que Adelina se había detenido, pero estaba lejos de apaciguarse. De hecho, la frustración que estaba sintiendo en ese momento era casi insoportable hasta el punto en que su impresión de la última incorporación de Souna a su nobleza se convirtió en una monstruosidad. Un escalofrío recorrió la espalda de Sally antes de que su mente lo alcanzara y rápidamente se retiró a donde estaba Souna. Su Secret Gear que contiene el Prison Dragon Britra que había atado a la pierna de Adelina, hace mucho tiempo que se lo quitó. Después de todo, tenía la clara sensación de que si lo hubiera mantenido por más tiempo, su perspectiva futura sería bastante sombría. Más aún cuando se dio cuenta de la forma en que Souna se había dirigido a Adelina. ¿Puedes recuperar tu energía si quieres? Sally se apresuró a hacer las paces. El Secret Gear de Britra tenía una habilidad llamada Absorption Line que permitía la formación de un rayo de luz que podía absorber el poder de los oponentes. Alternativamente, el poder absorbido podría transferirse según el lugar donde Sally estableció el siguiente punto de sujeción. Adelina simplemente asintió sin decir palabra, dejando que Sally enviara una línea de energía que rápidamente se unió a su brazo. Gradualmente, la energía que había perdido volvía a ella, pero no la hacía sentir mejor. Lo siento. Se disculpó Souna, inclinando la cabeza mientras se acercaba. Fue mi culpa por pedirle a Sally que te interceptara. Sin embargo, no se podía culpar completamente a Souna por sus acciones. Con la velocidad a la que corría Adelina y el pandemonio que estaba dejando a su paso, parecía más una parte del grupo atacante en Kuo que un aliado. Fue solo cuando Sally logró frenar a Adelina lo suficiente que Souna pudo reconocerla instantáneamente como la hermana mayor que a menudo venía a la casa Citri en su juventud. La misma mujer a la que había llegado a respetar, y si no fuera por ser el caballero de su hermana mayor, habría sido su primera opción para su propio caballero. Adelina permaneció en silencio, su ira disminuyó. Souna era una debilidad por ella, ya que había conocido a la joven Citri heredera desde que era una niña pequeña que todavía gorjeaba mientras jugaba con sus juguetes. Para ser justos, cuando Adelina miró hacia atrás a la conmoción que había dejado en su carrera, no pudo culpar a Souna. Y sin embargo, tampoco podía borrar sus quejas por completo. Por lo tanto, su resentimiento se dirigió a Sally que se sentía claramente incómodo. Aún así, con la situación llegando a un punto muerto, Souna suspiró aliviada. Su cuerpo, sin embargo, estaba agotado por la maniobra anterior de activar el sello mágico dejado por su hermana mayor. Se suponía que la había enviado a ella y a su nobleza de regreso a la casa de Citri en el inframundo, donde había dejado su carta de triunfo escondida durante los últimos años, pero simplemente los envió fuera de Kuo. Por supuesto, este fue el mejor resultado que podría haber esperado debido a la falta de energía mágica suficiente en ese momento. La pregunta ahora era qué iba a hacer. Ella y su nobleza ya habían escoltado a los estudiantes que quedaban en Kuo y habían colocado barreras de desvío alrededor de la vecindad para evitar que los humanos ingresaran al campo de batalla de la Academia Kuo. El único problema era que debido a su rápida salida de Kuo, ella no tenía idea de la situación actual que estaba ocurriendo en su interior. Por lo tanto, cuando Souna vio lo que parecían refuerzos enemigos dirigiéndose hacia Kuo, no dudó en hacer un cálculo que permitiría que aterrizara la línea de absorción de Sally.
Adelina negó con la cabeza ante la disculpa de Souna y en su lugar hizo la única pregunta en su mente. ¿Viste a otro individuo pasar por delante? Preguntó ella, sus manos inconscientemente cerrándose en puños. Sin embargo, la confusión en el rostro de Souna era todo lo que Adelina necesitaba para confirmar una respuesta. A diferencia de ella, Lord Marvas no dejó ningún rastro visible de sus movimientos, y mucho menos la velocidad a la que corría era demasiado grande para que incluso los demonios de clase alta la siguieran. El impulso de correr detrás de él de nuevo se deslizó lentamente en la mente de Adelina cuando la energía que había perdido comenzó a estabilizarse dentro de ella. Fue entonces cuando Souna frunció el ceño y miró hacia su cresta mágica pensativa. Y a partir de entonces, envió una corriente constante de energía y habló. ¿Rías? ¿Puedes oírme? Intentó comunicarse. Había estática en el otro extremo, pero eso no disuadió a Souna de seguir intentando. Actualmente estoy fuera de Kuo, ¿qué está pasando ahí? La estática siguió sonando en su oído, el sonido se transmitía desde su cresta mágica hacia los alrededores. Adelina estaba impaciente por irse, pero no podía hacerlo todavía con Sally todavía transfiriéndole su energía. Souna esperó un poco más por una respuesta, y finalmente llegó una con voz aterrorizada. Souna. Rías respondió antes de entrar y salir. Maldita sea, Gasper, Issei. Ella maldijo. Koneko ve a ayudarlos. ¿Estás bien, Rías? ¿Qué está pasando? Souna negó con la cabeza. No, más que eso, ¿dónde estás? Estático fue la respuesta de Souna por un momento antes de que solo llegara un mensaje confuso en respuesta. Balí Lucifer y gimnasio escolar fueron las únicas palabras distintas que se pudieron distinguir. La expresión de Souna se volvió sombría. Incluso desde donde estaba, podía ver la gran cantidad de enemigos que actualmente asediaban a Kuo. Con lo inexperta que era su nobleza actual, sería demasiado peligroso irrumpir y ayudar a Ria sin ayuda. Como tal, su mirada se posó rotundamente en Adelina, quien entendió lo que estaba implicado pero lo estaba evitando conscientemente. Hermana mayor Adelina. Insistió Souna, lo que hizo que la frente de Adelina se contrajera y la boca se curvara en un ceño fruncido. Y sin embargo, las enseñanzas de su señor permanecieron en su memoria. No está mal ayudar a los demás. Pero estaba mal por su parte querer ayudar más a su señor. Quería negarse incluso si la solicitud provenía de la pequeña Souna, pero rápidamente se dio cuenta. Su señor ya había desaparecido de su mirada, lo que hacía imposible predecir exactamente a dónde iría, pero la cosa era. Ella conocía la ubicación general. Dentro de la Academia Kuo. No tenía exactamente un destino en particular en mente cuando llegó a Kuo, por lo que probablemente no estaría de más permitir que Souna la guiara por los terrenos del campus. Incluso puede tener suerte y encontrar a su señor en el camino. Dos pájaros con una piedra. Bien. Cedió a Adelina, pero no estaba dispuesta a permanecer donde estaba por más tiempo. Con un movimiento de su muñeca, su espada cortó la línea de absorción de Britra antes de volver a envainarse. Lidera el camino. La expresión de Souna se iluminó de inmediato. Habiendo crecido con Adelina constantemente a su alrededor durante los viajes de negocios desde las tierras de Marvas, era muy consciente de lo abrumada que estaba Adelina en combate. No era que fuera experta en magia avanzada o combate, pero la simplicidad de sus golpes junto con la velocidad de su dibujo hacía casi imposible que un oponente reaccionara. Antes de que se pudiera invocar cualquier tipo de magia, la espada de Adelina ya estaría descansando debajo del cuello del oponente. Antes de que se pudiera ejecutar cualquier ataque, el atacante ya podría estar muerto. Adelina era un demonio sin nombre y de clase baja en el momento de la guerra civil del inframundo. Como tal, su apellido Swiftblade no vino sin razón. Había sido un apodo que naturalmente se había pegado a su nombre debido a la cantidad de enemigos que había derrotado en misiones y en Rating Games. La admiración de Souna no era infundada, y como tal, con el apoyo de Adelina, condujo con confianza a su nobleza a través de las puertas de la Academia Kuo. Los efectos de la vista prohibida de valor aún eran evidentes, pero parecería que el grado del efecto se redujo, probablemente debido a la intervención de Rías. Gasper Blady era el dueño de la vista prohibida de valor y por la poca información que Souna había obtenido de la respuesta de Rías, entendió que Gasper ya no estaba en manos del enemigo. Hay muchos de ellos. Señaló Tsubaki mientras miraba al cielo. Souna se detuvo brevemente ante las palabras de Tsubaki y miró en la dirección especificada. Ella tragó, y se le formaron gotas de sudor en las cejas. Todo el cielo estaba cubierto de ángeles caídos y demonios hostiles.
No importa cómo lo mirara, no había forma de que ella y su nobleza hubieran podido marcar la diferencia con sus números. De los presentes actualmente, solo Adelina se mantuvo intacta, ya que había visto tal cantidad de enemigos antes en el apogeo de la guerra civil del inframundo. Más que nada, la razón por la que no temió el número de enemigos o se preocupó se debió a un hecho. Lord Marvas estaba cerca. Y eso era todo lo que importaba. Él es el protector y héroe del inframundo. El último demonio. Con él cerca, ¿qué tenía que temer además de su propia incapacidad para pararse a su lado? No son motivo de preocupación. Dijo Adelina distraídamente, sorprendiendo a Souna y a toda su nobleza con su indiferencia. Era como si estuviera hablando de cabezas de repollo podridas en lugar de enemigos con la facilidad con la que los rechazaba. Presidenta. Le susurró Sally a Souna mientras Adelina avanzaba. ¿Qué tan fuerte es ella? Sally aún podía recordar su vida pasando ante sus ojos cuando la espada de Adelina había descendido demasiado rápido para que él reaccionara. Souna no respondió por un momento, pero cuando lo hizo, había un rastro de veneración en su tono. Adelina Swiftblade es una demonio de clase suprema nacida en la época de la guerra civil del inframundo. No estoy segura de si participó en la histórica batalla de Collins Plains, pero ella ya es lo suficientemente fuerte como para ganar sola los rating games de mi hermana mayor. Sally todavía estaba confundido con la respuesta de Souna. Para empezar, no tenía mucha experiencia en lo que respecta a los rating games en primer lugar. Entonces, ¿eso es fuerte? Preguntó. Souna simplemente asintió. Más de lo que puedas imaginar. Dicho esto, Souna avanzó con vigor e inmediatamente llevó a Adelina y a los demás hacia el gimnasio de la Academia Quo. Ya podía escuchar sonidos de explosiones y el crujido del metal al ser impactado por una gran fuerza. De repente, el gimnasio de la escuela explotó hacia afuera, fragmentos de madera y vidrio disparados hacia el cielo junto con rastros de humo y brasas. Bali. Un cometa rojo ascendió hacia el cielo, una lanza golpeando hacia el pálido resplandor blanco de una luna radiante arriba. Los dragones celestiales gemelos. Albion, el emperador dragón blanco de la supremacía. Y Draig, el emperador dragón rojo de la dominación. Los dragones temidos por Ángel, Caído y Diablo por igual. Sellados por Dios en los dos Longinus, Divine Dividing y Busted Gear, se encontraron en batalla una vez más en sus respectivas huestes blindadas. Balance Breaker, la forma evolucionada de un Secret Gear. Un caballero con armadura roja y un caballero con armadura blanca chocaron en el aire. Alas dracónicas de luz azul pálido y verde esmeralda chocando en el aire, generando ondas de choque que exudaban hacia afuera. Issei gruñó, la sangre goteaba de su rostro mientras miraba a Bali con ira y resentimiento. Fue solo unos momentos antes que él y los demás ya lo habían hecho. Habían rescatado a Gasper y estaban a pocos minutos de liberar los efectos de Forbidden Valor View antes de que Bali interviniera. Todavía es demasiado pronto. Había dicho simplemente valió antes de atacar. Gasper estaba actualmente inconsciente, lo que le impedía disipar los efectos de su Secret Gear incluso después de que Issei le ofreciera su sangre. ¿Por qué? Issei gritó indignado. Bali ni siquiera se molestó en responder, y en cambio, golpeó con un puño, enviando a Issei de vuelta al suelo. El aire comenzó a chisporrotear, el repentino calor en la espalda de Bali lo obligó a desviar su atención. Dividir. Las palabras fueron frías y monótonas, la energía luminosa de la espada de Durandal se disipó a la mitad en la palma de Bali. La energía reducida a la mitad absorbida por las alas de Bali. Zenobia chasqueó la lengua, mirando a Bali desde el suelo. Lo único de ser humana era que actualmente no tenía la capacidad de volar. Por lo tanto, lanzar proyectiles era lo mejor que podía hacer actualmente. En un cráter, la visera sobre la cara de Issei se desmoronó constantemente cuando el anillo que Azazel le había otorgado para permitirle acceder a su interruptor de equilibrio comenzó a mostrar signos de romperse. Las grietas se alineaban en su superficie y ya se estaban desprendiendo pedazos. No tuvo mucho más tiempo para mantener su fuerza actual. Rias era la más preocupada en este momento. Desde donde estaba, podía ver que su hermano estaba completamente rodeado de enemigos, e incluso si había escuchado historias sobre la fuerza de su hermano, no pudo evitar preocuparse. Sus labios se fruncieron, la magia en sus manos ya estaba tomando forma mientras ella y Akeno apuntaban a Bali. Aún así, viendo lo efectivo que fue el propio ataque de Zenobia, Rias no tenía mucha confianza en que su propio ataque seguiría adelante. Fue entonces cuando el sonido constante de pasos resonó sobre el piso de madera pulida del gimnasio.
Entonces apareció una espada larga del humo, una cuya longitud casi alcanzó los 2 metros. Ella era una figura decorativa en las tierras de Marvas. Una mujer de impresionante belleza y reputación. Adelina Swiftblade. Detrás de ella apareció Souna y su nobleza, quienes inmediatamente se movieron al lado de Rias. Sin embargo, Balí no les prestó atención. Su mirada se centró solo en Adelina. De ella podía sentir una especie de presión informe que lo ponía nervioso. Incluso Albión dentro de la división divina expresó su cansancio. Había algo en la postura de Adelina que hizo que un rastro de incertidumbre apareciera en el ser de Albión como si estuviera viendo a un enemigo de la especie dragón. Sin embargo, ¿cómo fue eso posible? La hoja en las manos de Adelina no era una espada asesina de dragones, sin embargo, por una razón u otra, Albión estaba teniendo la impresión de una asesina de dragones. No por su persona, sino por la técnica que estaba emulando inconscientemente. Ten cuidado. Advirtió Rias mientras miraba a Adelina con esperanza. Su nombre es Balí Lucifer, poseedor del Divine Dividing del Secret Gear. Uno de los 2 dragones celestiales. Adelina se puso rígida por un momento, pero rápidamente se calmó mientras entrecerraba los ojos. Cree en las palabras dichas una vez. Porque eran lo que ella siempre había reverenciado como la verdad. Los esfuerzos de su trabajo. Los frutos de su trabajo. Y la técnica de su espada. ¿Un dragón? ¿Qué diferencia hace eso? Dijo con indiferencia, su espada saliendo de su vaina mientras tomaba una postura y sonrió burlonamente. Porque al final, los dragones son golondrinas más grandes. Desde donde Shirou se encontraba en lo alto de uno de los edificios de la Academia Kuo, podía ver la situación exacta del campo de batalla. Sirceps estaba actualmente rodeado y siendo atacado por todos lados, mientras que Azazel, Gabriel y Michael estaban en una situación similar. Solo Serafall era diferente. No era que no la atacaran, pero los ángeles caídos y otros demonios a su alrededor no podían atacar en absoluto. Había una ventisca como un caparazón rodeándola actualmente, y ella estaba allí inmóvil, con un vacío en su mirada que él nunca había visto antes. Estaba muy lejos del Serafall jovial, aunque bastante serio, que había conocido en la guerra civil del inframundo. Por supuesto, también hubo cambios en su atuendo, pero el atuendo de chica mágica que llevaba no era algo en lo que quisiera pensar actualmente. Sin embargo, preocupado como estaba, tenía que mirar las cosas desde una perspectiva más amplia. De los líderes que actualmente luchan, fue Serafall quien pareció el más seguro. Además, podía sentir una peculiaridad sobre la energía que estaba liberando Serafall. Era casi inquietantemente similar al que había lanzado como Marvas. Eso es porque lo es. Respondió una voz en su cabeza. El sello de Marvas lleva rastros de mi presencia, el hecho de que lo hayas compartido con otra persona significa que quedarían rastros. Solo por lo que parece, ella solo está accediendo a él por primera vez. ¿Entonces ella estará a salvo? Quería verificar. De eso no hay duda a menos que alguien extremadamente fuerte la ataque. Al escuchar esas palabras, Shirou calmó sus emociones y se concentró. La razón por la que se había apresurado a ir a la Academia Kuo a su velocidad más rápida sin esperar a Adelina era porque cualquier tiempo perdido podría significar la muerte de otro. Si tenía la capacidad de llegar más rápido, entonces no había razón para que se retrasara cuando había vidas en juego. Por lo tanto, llegó a Kuo hace unos momentos, suspirando de alivio cuando se dio cuenta de que la Brigada del Caos solo estaba atacando a Sirceps y los demás en lugar de a los afectados por la vista prohibida de valor. Aún así, su atención se centró en Michael y Gabriel. Fueron esos dos los que empezaron todo lo relacionado con el héroe Marvas. Sin ellos renunciando a una porción de su luz divina, entonces él nunca hubiera podido regresar al pasado, poner fin a la guerra civil y volver a asimilar el poder que Dios había perdido. El él de este momento, llevaba la fuerza de Dios que se había aventurado al Valle de las Revelaciones en el inframundo con el mal dentro de él sirviendo como la antítesis directa. Era una colección de poderes que no estaban destinados a existir en coexistencia, pero que lo hacían de todos modos en el medio de un humano cuyo mundo interior era un arsenal. Una trinidad de 3. El número primo de los santos y el Espíritu Santo. Un dios. Un demonio. Y un mortal. Su ser los abarcaba a todos, el deber que ahora cargaba con esos títulos, mayor que cualquier peso que jamás se pudiera poner sobre sus hombros. Porque lo que encarnaba ya no se trataba de representar a ninguna facción. En cambio, fue la religión. El panteón. Mortal, Dios y demonio, los 3 aspectos de la Biblia que hablan de los cielos, la tierra y el inframundo.
No estaba bromeando cuando dijo que era su deber proteger a quienes participaban en las conversaciones de paz. Dios no permitiría que sus hijos e hijas murieran antes que él, y el héroe Marvas tampoco toleraría que los demonios murieran. Sus propios principios e ideales tampoco lo permitirían. Se puso de pie, el poder impregnaba su forma. Había llegado el momento de actuar. Todo este ataque tenía que terminar. Porque había algo que ver desde el panorama más amplio. La verdad en lo que representaban estas luchas sin sentido entre las facciones fuera del cristianismo y el protestantismo se le mostró a través de los ojos de Dios. Y esto fue algo que se dio cuenta primero no por Shirou, sino por otro que había conocido fuera de Kuo. Un hijo que había sido descarriado, pero había regresado, trayendo consigo un ejército de seguidores. Un ángel de las estrellas. Azazel pudo ver que algo andaba mal con Michael y Gabriel desde el momento en que comenzó la pelea. Era por eso que a pesar de que tenía sospechas sobre Balí para la reunión, todavía había permitido que Balí se fuera de su lado porque en este momento, Michael y Gabriel necesitaban más su ayuda. Estaban luchando, las lanzas de luz que estaban formando en sus manos brillaban solo con un brillo apagado en comparación con el brillo de él mismo, y Azazel era un ángel caído. Un ángel que se había arrojado lejos del cielo, su luz apagada para siempre. Azazel frunció el ceño, se cernió cerca de Michael y Gabriel y soltó varias docenas de lanzas de luz hacia los ángeles caídos que los rodeaban y los atacaban. Afortunadamente, los demonios de la Brigada del Caos estaban demasiado preocupados por Sirceps y Serafalla como para reforzar los números de los ángeles caídos. Con su fuerza actual en este momento, fue suficiente para defender a Michael y Gabriel. «Pareces débil, Michael», dijo Azazel mientras batía sus alas y se volvía a caer al lado de Michael y Gabriel. «Tú también, Gabriel. Las circunstancias nos habían llevado a este estado». Sonrió Michael con ironía, haciendo todo lo posible para evitar que el enemigo los aislara. Gabriel hizo un puchero a un lado. Si tuviera toda la fuerza, entonces esto no sería tan difícil. Se enfurruñó. Michael guardó silencio, pero no se arrepentiría de la decisión que había tomado, ni tampoco Gabriel. Los dos estiraron sus alas antes de que los halos de color blanco puro giraran alrededor de ellos y se expandieran, repeliendo a los ángeles caídos cercanos. Michael respiró hondo, sus brazos extendidos hacia adelante y controlando los halos para girar y atacar. «Bueno, mierda», dijo Azazel en respuesta a las palabras de Michael. «Si este es tu estado debilitado, ¿qué tan fuerte eras originalmente?» Michael, como comandante de los cielos, había sido demasiado importante para desplegarlo en el campo de batalla durante la Gran Guerra. Como tal, se le había considerado más un estratega que un luchador. Michael solo se rió en respuesta, pero sabía que su energía no resistiría, y los ángeles caídos atacando solo se estaban volviendo más y más valientes a medida que pasaba el tiempo. En general, no habrían sido un problema para Michael y Gabriel, pero en su estado de debilidad, la gran cantidad de ellos era un gran dolor de cabeza. Finalmente, Michael se deslizó en su control, permitiendo que una docena de ángeles caídos atacaran cerca de ellos al mismo tiempo que Azazel había presionado para atacar. Gabriel intervino de inmediato, enviando ondas de luz sagrada que diezmaron a los atacantes, solo al hacerlo, ella y Michael se separaron de Azazel, quien fue rápidamente rodeado. Azazel maldijo. Para ser sincero, era casi imposible para él tanto atacar como defender. Sin otra opción, sacó una pequeña lanza de su almacenamiento mágico. Era de color dorado y parecía más una estaca, si acaso, pero era más que eso. Era algo conocido como Secret Gear artificial creado por las propias manos de Azazel. La lanza del dragón de la caída. Dentro llevaba el alma de un dragón. Fafnir, el señor del oro brillante y uno de los 5 grandes reyes dragón. Para ser honesto, Azazel no quería usarlo a menos que fuera necesario, ya que para uno todavía estaba en desarrollo, y 2 era su carta de triunfo. Revelarlo ahora reduciría su importancia en el futuro, pero no tenía otra opción si quería salvar a Michael y Gabriel. Apretando los dientes, le tomó un momento tomar una decisión, y en ese tiempo, Michael y Gabriel se habían puesto en apuros. Los ataques llovieron sobre ellos desde todas las direcciones y Gabriel se esforzaba por mantener el escudo de luz que tenía a su alrededor. El mismo Michael tenía el rostro pálido, pero aún mantenía sus ataques. Sin embargo, ya no pudo hacer retroceder completamente a los ángeles caídos. La luz divina de los ángeles era su verdadera fuente de poder. El hecho de que habían entregado una porción tan grande era claramente evidente en la batalla actual. ¿Es esto realmente el poder del cielo? Tu fuerza no es nada comparada con lo que fue el cielo.
Nada comparado con el cielo que el Padre había fundado. Dijo un ángel caído con desprecio. Ni Michael ni Gabriel dijeron una palabra, porque no tenían palabras para refutar. El cielo creado por el Padre era el cielo que Miguel y Gabriel buscaban preservar. ¿Cómo podría compararse un reino que se derrumba con la gloria que alguna vez fue? Michael frunció el ceño mientras el ángel caído continuaba hablando mientras atacaba. ¿Pensaste que ambos eran los mejores del cielo, el más poderoso de los serafines restantes? Bueno, ¿qué pueden hacer ustedes dos ahora? El ángel caído golpeó hacia adelante, una esfera de luz formándose en sus palmas. ¿Qué pueden hacer ustedes dos solos? No solo. Habló una voz profunda, una que fue solemne antes de que un objeto desintegrara al caído que había estado hablando. En ese momento, todos cambiaron su atención hacia ese rayo de luz, incluso Azazel, que todavía tenía la lanza del dragón de la caída en sus manos. Era un cometa que caía, algo que se movía tan rápido que nadie podía verlo con claridad hasta que hizo cráteres en el suelo y sacudió los cimientos de la Academia Kuo. Un eje de metal reluciente, una bola con púas conectada en la punta. La gloria que una vez existió más allá del horizonte. Los sueños y ambiciones llevadas por el hombre seguidos por la suave víspera del amanecer que se avecina. Era algo tan simple de hacer, pero exudaba un aura que hablaba de los tiempos antiguos, donde las espadas y los escudos representaban los más altos honores y armas. Fue un Morningstar, estrella de la mañana. Yacía inmóvil, enterrado en el suelo, pero liberando fluctuaciones del poder celestial en los alrededores en forma de zarcillos arqueados. No tienes derecho a tocarlos. Continuó la voz. Tus sucias manos no sirven ni para lavarles los pies. Michael y Gabriel se pusieron rígidos, expresiones de asombro, Azazel aún más. Porque el que habló era un hombre que Azazel conocía muy bien. Cocabiel, la estrella de la mañana del cielo. A sus espaldas, una legión de ángeles caídos formada por los leales seguidores de Cocabiel. Hoy lucho no en nombre de los Grigori. Cocabiel se quitó la túnica, revelando la armadura blanca pálida que había usado una vez como líder de los ejércitos del cielo. Uno que no había tocado desde el día en que cayó por primera vez, pero que ahora había vuelto a tomar. Él era la vanguardia del cielo que había abierto el camino a los ejércitos de ángeles a sus espaldas. Y no por el honor o la ambición. Una mano se abrió, y el Morningstar cráter en el suelo volvió a las manos de Cocabiel, un rayo de luz que iluminó el cielo. Yo soy el ángel que cayó del quinto cielo, un pecador. La determinación se hinchó en los ojos de Cocabiel, una nacida de la convicción. Alguien ya más allá de la redención, y sin embargo, todavía había sido considerado con aceptación. Los ojos de Cocabiel se cerraron, y de su figura, una luz nunca antes vista comenzó a exudar. Las alas de un ángel eran representativas de su poder. 12 más fuertes que 10, 10 más fuertes que 8. Y en este momento, empezaron a aparecer uno a uno. 2. 4. 6. Hoy no lucho por los caídos o los diablos que llaman suya esta tierra. Cocabiel abrió los ojos, una luz radiante brotó de su interior cuando encontró la respuesta que se había perdido desde la época de la Gran Guerra. 8. 10. Su sentido de propósito, lo que necesitaba hacer, mostrado a través de la compasión del Dios que él veneraba de pie entre ellos. Velando por sus hijos e hijas. Hoy lucho en el nombre del Padre. 12. 12 alas se desplegaron y lanzaron un aura celestial ilimitada. Plumas pinadas de blanco y negro que se extienden hacia afuera. 10 oscuros como la noche y 2 color marfil. En ese momento, Azazel, Michael y Gabriel entendieron lo que se había alcanzado. Eso que no había sido alcanzado por otro en los últimos cientos de años. El reino de los serafines. Los protectores del trono de Dios.